Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en su casa de oración para estudiar su palabra. Una disculpa por el retraso para las personas que están viendo en internet y los que no han podido llegar. Hoy tenemos bastante lluvia acá en Orlando y realmente pues ha sido un desafío comenzar la clase, pero gracias a Dios que estamos aquí. Comenzamos con una oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu casa de oración para poder estudiar tu palabra. Grande eres sobre todas las cosas, te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos enseñes cosas grandes y ocultas que solamente tú conoces y que sirven para el crecimiento espiritual de nosotros. Para gloria y honra de tu nombre te lo pedimos. Amén. Así que estamos en el capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster. Hemos dado una introducción, hemos discutido las secciones 1 y 2. Hoy vamos a continuar con la sección 3 a modo de repaso para que la sección 3 caiga en secuencia. Pues hemos hablado en esa introducción que este tema del llamado eficaz es un tema debatible dentro de la iglesia por causa de esa controversia que existe entre las creencias calvinistas y las creencias arministas, donde Armino pues dice sí, el Dios es soberano, pero el hombre contribuye a su salvación, queriendo decir entonces que en el tema de la elección Dios no es quien elige, sino que el hombre es quien elige si quiere ser salvo o si quiere ser condenado. Y hemos destacado que para que eso tenga validez, el hombre tiene que estar en una burbuja de neutralidad donde puede ver el bien y el mal para que pueda entonces escoger. Y realmente, pues, o sea, desde que estamos en el vientre de nuestras madres somos pecadores. El día que nacemos como pecadores, o sea, nacemos en condenación y solamente podemos optar a que el Señor tenga misericordia de nosotros, y al tener misericordia de nosotros nos extiende la salvación. Calvino pues establece que Dios es soberano sobre toda su creación, y lo hemos visto pues en Romanos capítulo 8, donde dice que Él es el que llama, o sea que antes de la creación del mundo Él puso los nombres de las personas que iban a ser salvos, les escribió en el libro de la vida. Entonces pues en un momento determinado Dios va a llamar a ese hombre para que entonces pueda trabajar el proceso de la salvación que solamente el Señor nos puede dar. Y eso lo vimos pues entonces, fue lo que vimos en la sección 1, que nuevamente Dios predestinó para vida eterna a un grupo antes de la creación del mundo. Los escribió en el libro de la vida, y en un tiempo señalado Dios va a llamar a esa persona por su palabra, por su espíritu, irrelevantemente a su estado pecaminoso. O sea, la palabra dice que todo pecado es perdonado, con la excepción de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Así que no importa qué pecado, o sea, como pecado, no hay más pecado que pecado. O sea, no hay mentiras blancas y mentiras negras, y una es menos pecaminosa que la otra, las dos son mentiras. Pues, o sea, que nuevamente irrelevantemente ese estado de pecado y muerte que están en nuestra naturaleza, solamente la gracia de la salvación a través de Jesucristo permite que seamos iluminados espiritualmente, salvadoramente, al entendimiento. Comprendemos entonces así las cosas de Dios. El Señor nos quita el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne, renueva nuestra voluntad, y por su poder todopoderoso nos induce a hacer aquello que es bueno. O sea, no nos salvamos por las obras, pero las obras dan evidencia de que somos salvos. ¿Okay? Así que eso nuevamente pues, nos atrae eficazmente a Jesucristo. Venimos en absoluta libertad, o sea que lo que realmente trabaja en nosotros se conoce como la providencia de Dios, y eso lo hemos recibido por completa gracia de Dios. En la sección 2 vimos que este llamamiento es
obra completa de Dios. O sea, esta es la vista calvinista. Completa obra de Dios. Y el hombre no contribuye en nada a ese llamamiento eficaz, ya que el hombre es enteramente pasivo hasta que es vivificado por el Espíritu Santo, capacitado por medio del Espíritu Santo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. O sea que todo es obra de Dios. Recuerden que la voluntad de Dios es que el hombre reconozca su pecado y se arrepiente. Esa es la voluntad de Dios. Dios no se agrada cuando el hombre se condena. O sea, eso no es voluntad de Dios. El deseo de Dios es que el hombre reconozca su pecado y se arrepiente. Y el Señor va a utilizar por medio de su providencia todo lo posible para que el hombre pueda reconocer ese pecado. Así que en la sección 3, la que vamos a comenzar entonces el día de hoy, habla ahora de los niños elegidos que mueren en la infancia. Estamos en la página 13. Los niños elegidos que mueren en la infancia. O sea, estamos hablando de los abortados, estamos hablando de niños que nacen y mueren, o que naturalmente mueren en el vientre de la madre. O sea, niños que no tienen necesariamente la capacidad de haber reconocido a Jesucristo como el Salvador del mundo. O sea, de ese tipo de niños. Los niños elegidos, entonces nuevamente sus nombres están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Cuándo Dios escribió ese libro de la vida? Antes de la creación del mundo. O sea, ese es el libro de la vida que se va a abrir en Apocalipsis capítulo 20, cuando estemos en el juicio del trono blanco, donde los que sus nombres no estén en el libro de la vida van a ir a un lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Así que los niños elegidos que mueren en la infancia, estos son regenerados y salvados por Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean capaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. O sea que cuando ustedes se preguntan, pero ese indito que está en el medio de la selva de las Amazonas, que nunca han tenido la oportunidad de escuchar un evangelio, ¿se van a condenar? No. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. O sea, y eso es lo que está tratando esta sección. Niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. Y este Espíritu obra cuando quiere, donde quiere y como quiere, y nosotros no lo podemos embotellar para decir lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Por qué razón? Porque Él es un Dios soberano y nosotros somos, hombres de mente finita. ¿Okay? Así que en la misma condición de esos niños están también personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Una persona que nace con deficiencia mental. ¿Me explico en eso? O sea, que normalmente cualquier tipo de persona que no tiene la habilidad de haber racionado la palabra, pero su nombre está escrito en el libro de la vida, esa persona es llamada a la salvación. ¿Okay? Así que comencemos viendo, pues los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. En Lucas capítulo 10, versículos del 15 al 17 dice: y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Pero al ver esto los discípulos los reprendían. Versículo 16, mas Jesús llamándolos a su lado dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué razón?
porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Está en el versículo 16. ¿Okay? Así que nuevamente, versículo 16, o sea, los discípulos reprendían a los niños que se acercaban a Jesús, mas Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis entonces el don del Espíritu Santo. Versículo 39 dice: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. O sea, es un llamamiento antes, o sea, que fue establecido antes de la creación del mundo, cuando el Señor escribió todos los nombres de los que iban a ser salvos en el libro de la vida. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. De verdad, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, esta es la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo vino de noche donde Jesús, y la pregunta que él tenía en su corazón es: ¿cómo yo puedo ser salvo? O sea, ¿qué debo hacer yo para yo ser salvo? Y respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, que Nicodemo lo estaba viendo en términos materiales, en términos físicos. Cristo lo estaba viendo en términos espirituales. Y el versículo 5, Jesús respondió: en verdad te digo que quien no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 6, versículos 11 y 12. O sea que nuevamente para esos niños, ¿quién le da esa regeneración del Espíritu? Cristo, el Espíritu Santo. Esa regeneración, esa renovación de un nuevo nacimiento solamente la puede dar el Espíritu Santo. En primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En el Hijo, Jesucristo. Entonces el versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¿Okay? Así que nuevamente, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea, recuérdese que el que muere, tanto salvo como condenado, va a estar en eternidad. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Okay? Están en la eternidad. O sea, uno en el Hades y el otro en el seno de Abraham, esperando la resurrección, el otro esperando el juicio. ¿Okay? Entonces, Dios nos ha dado vida eterna, y la vida eterna junto con el Señor está en el Hijo, está en Jesucristo. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, el que no tiene a Cristo, no tiene vida. O sea, no tiene vida eterna para los propósitos de la salvación. Tiene vida eterna para los propósitos de la condenación, pero no de la salvación. ¿Okay? Así que nuevamente después esta sección, pues, o sea, esos niños que mueren antes de tener la capacidad, de tener la habilidad de poder
acaparar quién es Jesucristo, estos niños pues nacen, o sea, mueren salvados por el llamamiento eficaz que solamente el Señor nos puede dar. Una preguntita, Dios, Sí. acerca de los niños. Y el niño que yo he visto una película, vi una película de una enfermera que el doctor de plano le quita la vida. ¿Es la misma cosa? Es lo mismo. Niño también. O sea, puede morir de cualquier manera. Sí, Si está en el libro de la vida, Ajá. es salvo. Ok. Ahora, ¿quién sabe qué nombres están en el libro de la vida? Sí, es verdad. O sea que nosotros no podemos decir quién se salva y quién se condena, porque nuevamente la pedrada que está destinada para cada uno de nosotros va a llegar, no importa si morimos en el vientre o si morimos de 100 años. Pero llega. Si el Señor nos predestinó desde antes de la creación del mundo. Gracias. Ok, entonces pues nuevamente los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. O sea que nosotros no tenemos, nuevamente piensen en Nicodemo. ¿Qué podía hacer Nicodemo para ser salvo? ¿Qué podía hacer Nicodemo para nacer del agua y del Espíritu? Solamente que Dios le diera ese nuevo nacimiento. Así que nuevamente esos niños son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. Y Él obra cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. O sea que nosotros no podemos apuntar, porque nuevamente el único que puede decir es el Señor. O sea que personas que en el pasado nos hicieron daño, de una manera u otra, nosotros debemos orar por, o sea, pensar que esa persona es diabólica, que esa persona no se merece la salvación. Por esas personas también nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que le dé la oportunidad de esa salvación. Si todavía conoce que la persona está viva. Ya si la persona está muerta, pues nuevamente ya tiene su destino. Pero si la persona está viva, usted puede orar por esa persona y decirle: Señor, ten la misericordia para esta persona que me hizo daño. Acuérdense que nuevamente eso es parte de cómo reconciliamos nuestras tristezas personales. Así que nuevamente, el Espíritu obra cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Y en Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el viento sopla. Nuevamente esta es la conversación entre Jesús y Nicodemo. Cuando Nicodemo le dice: pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo yo puedo nacer del agua y del Espíritu y que eso sea espiritual? Dice: bueno, mira, el viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, un día escuchaste la palabra comenzó a trabajar en tu corazón y un día sentiste la salvación. Y no supiste cómo vino ni cómo ocurrió. ¿Okay? Porque nuevamente es completa obra del Espíritu. Como quiere, donde quiere y cuando quiere. Y no se preocupe si la salvación, si usted está destinado a la salvación, si su nombre está en el libro de la vida, la pedrada que está destinada para usted le va a pegar. Nadie se lo quita. Eso no se lo quita a nadie. Porque nuevamente Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. No es ambivalente. Él dice: le di la salvación a este, ahora se la voy a quitar porque me equivoqué. No. El Señor no se equivoca. ¿Okay? Así que, nuevamente, niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo, y esto ocurre cuando el Señor quiere, cuando el Espíritu quiere, donde quiere y como quiere. Y en la misma condición están las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas eternamente por el ministerio de la palabra, personas que no pueden escuchar la palabra por alguna razón, porque es una tribu en el medio de las Amazonas
porque es una persona que nació con una deficiencia mental. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Y quién le da al Hijo? El Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, niños que mueren prematuramente sin tener la habilidad, niños o adultos que mueren prematuramente sin tener la habilidad de poder razonar estas cosas del Evangelio, lo único que los puede salvar es la misericordia y la compasión de Dios. ¿Okay? Nosotros no somos nadie para poder decir tú eres salvo o tú te condenas. Así que hay personas que nuevamente lo hacen adrede, hay personas que nuevamente niegan al Señor adrede. El Señor tendrá compasión de ellos, o tendrá juicio justo para cada uno de nosotros, o sea que nos va a dar lo que nosotros merecemos, y en este momento lo único que merecemos es la condenación. Y precisamente estábamos, ¿te acuerdas, Gabriel? Mi hijo, ayer estábamos, y perdona que le No, tranquilo, adelante. Estábamos en una conversación telefónica y estábamos hablando de un compañero. Él está trabajando en la pintura y está con un compañero, y entonces le estaba tratando de llevar el Evangelio al Señor, y el Señor se supone que es de familia católica, decía él. Y entonces mi hijo, no, mira que, y dice, ¿sabes qué? Párale, no me hables más. Dice, pero, y tú no conoces, no me hables, pero es que tú quieres ser salvo. Bueno, mi hijo le empezó, yo te puedo, dice, no me hables más. Si quieres la amistad, conservar la amistad, llegó hasta este grado, yo sé, si quieres conservar la amistad, no me toques el tema. Dice, entonces tú no conoces a Dios, tú no quieres conocerlo, tú no quieres cambiar tu vida, tú no quieres. Bueno, le empezó mi hijo y dice, no estoy preocupada, ya como no me interesa, yo sé dónde yo estoy, y no me hables porque si no entonces nuestra amistad puede ser quebrantada. Y dice mi hijo, ok, te dejo solito. Y dice, mami, no pude más, oraré por él, como usted dice, pero así Farao, yo se le dijo, no quiero, no me hables de él. Yo tuve una experiencia similar también con un joven católico. Sí. Y cuando yo le digo, bueno, pues, o sea, si estás enfocado en el servir al Señor, yo lo que te sugiero y te recomiendo, lee la Biblia y créele a la Biblia. Dice, no, yo lo único que le creo son a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Fuera de eso no le creo a nadie. No hay nada, era completamente... No, se alteró. Sí, lo entiendo, sí, lo creo. Porque este señor como que se puso un poquito... Las religiones son muy destructivas. Porque nuevamente, o sea, lo hemos hablado anteriormente, donde el peso de la religión tiene más poder que el peso de la palabra de Dios. Exacto. Entonces, o sea, no sé si usted ha notado, o sea, las discusiones entre católicos y protestantes. O sea, la Biblia dice, no, pero la Biblia dice. Sí. Entonces, la Biblia es una controversia. Sí. O sea, utilizan la Biblia para crear una controversia. Y vuelvo y les destaco, la Biblia no se contradice. La Biblia es la palabra inerrante de Dios. No se contradice. Es congruente. Es completa. O sea, que el otro día un católico me llama y me dice, bueno, si tú quieres hacemos un debate. Y yo digo, pero ¿qué tú vas a debatir conmigo? O sea, Biblia versus Biblia. La Biblia no se contradice. O sea, si tú lo que quieres hacer es un circo,
Porque me decía, no, yo te voy a poner en vergüenza. Si tú lo que quieres hacer es un circo, mira, busca un testigo de Jehová, que a él le encanta discutir. Sí. Sí. Pero si tú, o sea, porque la Biblia es para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. La Biblia no es para discutir. La Biblia lo que tiene es una sola interpretación y es completamente congruente y no se contradice. Okay. Así que nuevamente pues, o sea, el Señor Jesús cuando envió a los discípulos a predicar, dijo, tú vas y si no te quieren oír, mira, sacúdete el polvo de los pies y sigue caminando. ¿Por qué razón? Porque no es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo. Cierto. Así que si el Señor le va a dar salvación a ese hombre, la pedrada que está destinada para él, sí, sí, le va a pegar. De que sí, y le va a pegar feo. Bueno, le va a tocar. Pero nuevamente nos toca orar sí. por esta persona. Recuérdense que dentro de la iglesia tenemos un componente de gente que son salvos y gente que son condenados. Si pudiéramos saber quiénes son los condenados, pudiéramos predicarles el evangelio y si no les gusta, los pudiéramos echar. Porque no, o sea, contaminan a los que son salvos. Pero nuevamente nos toca, como no sabemos quién es salvo y quién es condenado, nos toca predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuese bautizado será salvo, más el que no creyere. Pero eso no es mío, eso es del Señor. Quien hace esa obra es el Señor. Exacto. Gracias. Okay. Así que con esto entonces completamos la sección 3, brincamos entonces a la sección 4. Okay. Y yo creo que ya le di una pequeña introducción a esta sección 4 por lo que acabo de mencionar. Porque la sección 4 dice lo siguiente: los otros no elegidos. O sea que dentro de la iglesia tenemos elegidos y no elegidos, personas salvas y personas que están condenadas. Mire lo que dice esta sección: los otros no elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu Santo, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan, y el afirmar y sostener que lo pueden lograr por su religión, o sea, así, por su religión, es muy pernicioso y detestable. ¿Okay? Así que nuevamente, esto de lo que está hablando es, dentro de la iglesia, hombres que están condenados. O sea, vienen a la iglesia, oyen la palabra, o sea, tienen mucha emoción. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, el sembrador salió a sembrar y tiró parte de la semilla? ¿Cayó donde? En piedras. Y entonces, pues, o sea, de la semilla brotó una planta, pero como estaba en piedra, no creó raíces. O sea, que vienen con mucho ánimo, con mucho gozo y de momento, pues, se desaparecen. Ese tipo de personas. Así que vamos a ver qué nos dice la sección. O sea, los otros no elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra. O sea, que todos vienen porque oyen la palabra. Algo los atrae. Sí. ¿Okay? Mateo capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. ¿Okay? ¿Esos escogidos de dónde vienen? Esos escogidos vienen de los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Okay? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Así que nuevamente, son no elegidos, son llamados por el ministerio, no necesariamente por el Espíritu, son llamados por el ministerio. Y tienen algunas operaciones comunes del Espíritu. Acuérdense que el Espíritu nos da dones para que nos podamos desempeñar de dos maneras. Uno,
en nuestra vida secular. O sea, nos da el don de ser médicos, de ser psiquiatras, de ser abogados, de ser ingenieros, de ser contables. O sea, nos da esas habilidades. O sea, yo no sirvo para carpintero, tampoco sirvo para otras cosas. Pero el Señor te da las habilidades y tú sabes dónde estás. Y de la misma manera te da habilidades espirituales dentro de la iglesia para que esas habilidades espirituales dentro de la iglesia sirvan para el crecimiento de la iglesia. No es para que uno tenga un picnic espiritual, es para el crecimiento de la iglesia. Así que algunas estas personas que no son elegidos comparten algunas de las operaciones comunes del espíritu. Algunos pueden ser maestros, pero lo que predican y lo que practican no concuerdan. O sea, es como caminar debajo del sol. El cuerpo va por un lado y la sombra se va para otro. Así que Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Versículo 21 dice: no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuérdense que todos estos cristianos, o sea que no son elegidos, alzan las manos, cantan los cánticos, dicen amén. O sea, a veces hacen manifestaciones como que están llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Así que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23: entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicas la iniquidad. O sea que frente a la congregación somos una persona, detrás somos otra persona. No sé, y el ejemplo más claro lo vemos aquí en una iglesia que hay en Sanford, que el pastor, o sea, era de los que salían en TVN, en enlace, en Trinity Broadcasting. Era uno de los anfitriones en uno de los programas, y tenía una iglesia muy grande aquí, hombre casado, tenía hijos y tenía una novia en París. Se fue para Nueva York. Nunca dijeron por qué murió. Murió en la habitación de un hotel, pero se entiende que fue por sobredosis. O sea, la familia no lo quiso. Sí. Entonces, en la congregación, si el pastor tiene una novia en París, también puedo tener una novia en Kissimmee. Sí, es ejemplo. Está dando mal ejemplo. Mal ejemplo. Recuérdense, jamás os conocí. La palabra conocí, como vimos ahí en el versículo 23. Recuérdense que eso es una palabra de intimidad. Si vamos a Génesis, Adán conoció a Eva. ¿Y cuál fue el resultado de haber conocido a Eva? Caín. Y luego Adán volvió a conocer a Eva. ¿Y cuál fue el resultado de volver a conocer a Eva? Es exactamente la misma palabra. Es una palabra de intimidad. Nunca tuve contigo la intimidad que experimenta el marido y la mujer en un matrimonio. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Nunca te conocí. No es que un día fuiste y dejaste de ser, es que nunca fuiste. Eso es lo que quiere decir. Así que son los que practican iniquidad. ¿Y qué hacen esas personas? Si echan un versículo para atrás, perdón, uno para atrás. Si echamos para atrás, nuevamente, muchos me dirán en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que nuevamente son personas que dentro de la iglesia tendrán algunos dones espirituales, pero el Señor nunca los conoció. Okay. Hebreos capítulo 6, Mateo capítulo 13, versículos del 20 al 21.
Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en piedras. Eso es parte de la parábola. ¿Okay? Así que y en aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y la recibe con mucho gozo. El versículo 22, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que nuevamente ese gozo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Okay? O sea que en otras palabras, esa es la persona que no puede dejar su pecado. O sea, esas son las aflicciones, esa es la persecución. O sea, cuando le dicen, oye, estás en inmoralidad. No, o sea, eso no es pecado. Ajá. Esa es la respuesta. Eso no es pecado. O sea, si ya yo soy salvo, no importa lo que yo peque. Yo siempre seré salvo. Correcto. Sí, eso es recostarse del lado equivocado de la cama. Sí. Es más fácil ese lado. Es muy, muy fácil. Muy fácil. O sea, es justificación por lo fácil que es. Exacto. Así que nuevamente, cuando viene la aflicción, cuando el pastor lo llama y le dice, estás en pecado, cambia tu vida. Entonces, tropieza y cae. O cuando viene la tentación, tropieza y cae. De que cae, cae. Porque el hombre disfruta su pecado. El hombre disfruta su pecado. Y no ve las consecuencias. Exacto. En Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, versículo 6. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Sí? Déjenme echarlo para atrás. Las religiones de libre albedrío, las que dicen que la salvación se pierde, utilizan este versículo para decir que aquí de lo que está hablando, o se dice que los iluminados fueron salvados, pero luego entonces por su pecado perdieron la salvación. O sea, la palabra clave en este versículo es iluminados. O sea, todos reciben la palabra de Dios. Unos son salvados por la palabra de Dios, otros son instruidos por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, nuevamente, o sea, esa es la semilla que cae en la piedra y no hace raíces. Fueron iluminados. Probaron el don celestial. Fueron partícipes del Espíritu Santo. Nuevamente, de lo que estamos hablando es de las mismas personas que vienen a la iglesia y que tienen dones, que son maestros de la escuela, o sea, que participan en la música, pero que necesariamente no son salvos. Son iluminados, no son salvados. O sea, te veo computando algo. No. Te veo con la computadora, millón. Sí, estoy. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. O sea, en un momento gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, es el tipo emocional. ¿Y qué pasa con este tipo emocional? Cae. ¿Por qué cae? Porque su deseo de pecar es mucho mayor que su deseo de servir al Señor. Y nuevamente, pues, o sea, es imposible renovar a este tipo de personas para el arrepentimiento. Muy imposible, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Qué quiere decir la palabra ignominia? Una palabra de domingo.
Sí. Sí, mi amigo Google. San Google. Sí. Se me fue la palabra, pero es algo inconcebible. Dice, ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Ofensa grave que Que sufre el honor. Y ofensa o grave la que sufre el dignidad de honor. una persona. O dignidad. Ofensa grave que sufre el honor El honor o la dignidad o de dignidad una persona. de una persona. ¿Ok? Gracias, María. Dice, Gracias. ser degradado ante los compañeros de armas representa una ignominia. O sea, nuevamente entonces es una degradación, puesto que de nuevo crucifican para sí al Hijo de Dios, entonces lo degradan públicamente. Wow, eso sí es un feo. Está fuerte. Lo degradan públicamente, eso es lo que quiere decir entonces. Pero nuevamente son iluminados, no son salvados. Por lo que entonces no pueden decir que la salvación se pierde. Porque iluminado no es salvado. Iluminados solamente, como todos los hombres, tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y unos creyeron, unos no creyeron. Judas, por ejemplo, fue llamado como todos los otros apóstoles. Estuvo 3 años con Jesucristo, vio los milagros de Jesucristo. Lo más probable es que cuando Jesucristo lo mandó a predicar el Evangelio, también echó fuera demonios. Y con todo y con eso, entregó a Jesús. ¿Okay? Así que los que no son elegidos son llamados para trabajar en el departamento de música, en el departamento con los niños, a dar clases bíblicas. Nunca vienen, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo, y por lo tanto, como no son verdaderos cristianos, no son salvos. Juan capítulo 6, 64 al 66 dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Nuevamente, hablando de Judas. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué razón? Porque pensaban que Jesucristo era un loco, que estaba desquiciado. O sea, porque nuevamente en el libre albedrío yo decido quién eres tú para decir que Dios es el que me va a traer a ti. O sea, lo tenían por loco. ¿Okay? Así que nuevamente, nadie puede venir a mí, a Jesucristo, si el Padre no lo concede. Y recuerda de que Jesucristo dijo, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Por qué razón? Porque el Padre es quien lo envía. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar. ¿Por qué razón? Porque el Padre los envía. No son dos versículos que se contradicen, son dos versículos congruentes. Nuevamente, el libre albedrío utilizará ese versículo, pero es que Cristo dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar. Sí, Cristo lo dijo, está en la Biblia, estoy completamente seguro, pero de la manera que tú puedes llegar a Cristo es porque el Padre te lo concedió, no porque a ti te dio la gana de llegar a Jesucristo. ¿Ok? Y entonces, en Juan capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo sois, moriréis en vuestro pecado.
Así que recuerden que estamos hablando de gente dentro de la iglesia que tienen ministerios, comparten ministerios del Espíritu dentro de la iglesia. Recuérdense que ser maestro es un don de Dios, ser músico es un don de Dios, atender a los niños es un don de Dios. Entonces, estar de feligrés es un don de Dios, te abre el corazón para que tú oigas la palabra. Son ministerios que el Señor te va a dar. Entonces, todos tenemos un ministerio, todos tenemos un llamamiento. Así que nuevamente, si estas personas reciben la habilidad de poder hacer, posiblemente en su vida secular son maestros, trabajan en una guardería, médicos, ingenieros, y esos dones los utilizan dentro de la iglesia. O sea, el ministerio de mi papá era abogado, el ministerio de mi papá era la defensa legal en la iglesia. Eso era lo que él reconocía, era su llamado. O sea, que él utilizaba el don que Dios le había dado para manifestarse secularmente, para utilizarlo dentro de la iglesia. ¿Okay? Ahora, si no reconocemos nuestro pecado, si no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió por nuestro pecado y fue resucitado por el Padre, vamos a morir en nuestro pecado. ¿Okay? Así que esta sección 4 la continuaremos entonces la semana que viene. Está interesante, ¿no? Está muy interesante. Muy linda. La veremos entonces, la continuaremos, quizá la empecemos nuevamente la semana que viene. Bueno, entonces ponemos sincronizarnos otra vez. Muchas gracias. ¿Ok? Bien. Oye, ¿ya le escribiste ahí? Está bien, no hay problema, Ay, ya quédeselo. le escribí. No, quédeselo. Es que había cosas muy buenas. Se escribe, Quédeselo, no hay problema. Uy, I'm Últimamente se sorry. está portando mal. Sí. No hay problema. Eso no nos pueden dejar la pluma porque se va sola. Sí, es que había cosas bien interesantes. Sí, Sí. directas al pulmón. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de escuchar tu palabra el día de hoy, de conocer cosas nuevas, grandes y ocultas que tú tienes preparadas para nosotros, de instruirnos, Señor, en tu palabra para que podamos enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Te damos gracias, Señor, porque no es necesariamente para nuestro crecimiento espiritual, sino que para que la podamos llevar este evangelio a toda criatura, y todo el que crea y sea bautizado sea salvo. Reconocemos, Señor, que eso es obra completamente tuya, y solamente te pedimos, Señor, que estés con nosotros cada vez que abramos la boca, y que tú nos guíes para hablarle a todas estas personas que tú has escogido para la salvación. Pido hoy día, Señor, por estos hombres y mujeres que son hombres piadosos de corazón, quisieran servirte, adorarte, glorificarte, bendecirte, pero están en religiones, Señor, que los han enseñado mal. Sabemos que solamente tú das la salvación por misericordia y compasión. Lo único que yo puedo orar por estas personas es que tú tengas compasión y misericordia de cada uno de ellos. Ilumina su camino con tu palabra, para que te puedan conocer como el único Dios verdadero, el único Dios de la salvación. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de aquellos que nunca han podido escuchar la palabra. Damos gracias, Señor, por aquellas personas que mueren sin llegar a conocer, sin la habilidad de poder razonar quién eres tú. Pero te damos gracias porque es compasión y misericordia la que salva. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye cada día. Señor, enséñanos a adorarte como a ti te gusta que te adoren. Permite, Señor, que el servicio que vamos a traer hoy día sea de tu agrado. Permite, Señor, que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para gloria y honra de tu nombre te lo pedimos. Amén. Los que están entonces en el internet lo veremos en el servicio. Dios salve a su pueblo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos entonces en el servicio.
Amén. Estuvo muy linda la